Buenos días, tardes o noches. En este día les vengo a enseñar acerca de mi proyecto que se trata acerca de las magnitudes, ¿verdad? En este caso sería la resistencia, los voltios, amperios y los vatios. Entonces en este caso tenemos nuestro primer circuito de este lado. Nuestro primer circuito es un circuito básico, ¿verdad? Que se basa en dos fuentes de alimentación, una que sería de 7 voltios y la segunda que sería de 10 voltios, y de igual manera de cuatro resistencias. La primera es de 15 ohmios, la segunda es de 25 ohmios, la tercera de 40 ohmios y la cuarta que sería de 15 ohmios. Entonces en este caso lo que hicimos fue simular circuito, ¿verdad? Aquí tenemos nuestro primer circuito. Al momento de correr nuestro primer circuito, ¿verdad? En este lado tenemos un voltímetro. Nuestro voltímetro nos está tirando la cantidad de cuántos voltios. En este caso sería nuestra primera resistencia, la de 15 ohmios. En este caso nuestra resistencia de 15 ohmios cuenta con un voltaje de 4.7184. Al momento de aproximarlo, ¿verdad? Sería 4.72 en este caso. De igual manera, nuestra segunda resistencia con un voltaje de 8.93. Aquí lo tenemos con un voltaje de lo siento, nuestra tercera resistencia 8.93, la segunda con un voltaje de 2.28, que de este lado lo tenemos de 2.28, ¿verdad? Y de igual manera nuestra cuarta resistencia, la cual tenemos un voltaje de 3.34 ohmios, 3.35 si lo aproximamos, que la tendríamos de este lado, ¿verdad? De igual manera, lo que pusimos acá fue un elemento para medir los vatios, ¿verdad? En este caso la ingresé en la cuarta resistencia. Nuestra cuarta resistencia nos está midiendo que tiene 75, bueno, 0.75 vatios, que en este caso es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Lo que nos coincide. 0.75 vatios y así sucesivamente. Lo que hicimos fue conectarlo, ¿verdad? El negativo y el positivo, como en este caso, de este lado se medirían como en paralelo. Lo tenemos en paralelo a la resistencia. En este otro caso tenemos la, las otra parte, las otras dos patitas em, del batiómetro, que sería en este caso, lo tendríamos uno hacia una resistencia, el otro hacia la otra patita de la resistencia, ya que en este caso van en serie, ¿verdad? Estas dos patitas se miden en serie y estas dos en paralelo. Entonces así tenemos nuestro primer circuito. De igual manera, si lo dejamos de correr, por ejemplo, em, eliminamos este cable, ¿verdad? Que de hecho es un cable. Ponemos un amperímetro. Ponemos el amperímetro acá. Entonces en este caso como los amperímetros tienen, o en este caso los amperímetros van en serie, a diferencia de los voltímetros que van en paralelo, al momento de correrlo nos tira una intensidad de 0.31 amperios, que en este caso es la que tenemos aquí, ¿verdad? Una intensidad de 0.3146 amperios. Si lo aproximamos queda como 0.31 amperios. De igual manera, este sería nuestro primer circuito, ¿verdad? De aquí venimos a nuestro ejemplo número 6, que sería el segundo circuito. Tendríamos de igual manera varias resistencias y dos fuentes. Serían cuatro resistencias y dos fuentes. Bueno, de hecho serían cinco resistencias y dos fuentes. Nuestra primera resistencia sería de 100 ohmios, que es la que tenemos justamente acá, de 100 ohmios, ¿verdad? De igual manera, segunda de 100 ohmios, tercera de 100 ohmios, cuarta y quinta de 75, 125 sucesivamente, y la sexta de 200 ohmios, ¿verdad? Entonces, en este caso, en esta resistencia, en este circuito, tendríamos que el voltaje de la primera resistencia es de 17.05, ¿verdad? 17.05 voltios. En este caso, tenemos, bueno, al momento de aproximarlo nos da al aproximarlo nos tira 0. Bueno, 17, ¿verdad? 17 voltios. Y como les explicaba, en este caso, los voltímetros se encuentran en paralelo a diferencia de los amperímetros, ¿verdad? Que los amperímetros van en serie con la resistencia y con la fuente. De igual manera, acá tenemos otro amperímetro de 0.09, que sería la segunda resistencia. Aquí tenemos
Bueno, de hecho sería la tercera resistencia. De la tercera resistencia, aquí tenemos el amperímetro de 0.09 y aquí tenemos nuestra intensidad, ¿verdad? Que sería de 0.0911. En este caso aproximado tira un 0.9, 0.09. De igual manera el voltaje. Tenemos un voltaje de 9.10, 9.11 si lo aproximamos, que pasa en este caso por la resistencia 3, ¿verdad? 9.10. En este caso. De igual manera acá tenemos un batiómetro, ¿verdad? Que en este caso este batiómetro está midiendo 0.62. Estos 0.62 se encuentran de la resistencia número 4. En este caso la tenemos como resistencia 12, ¿verdad? Porque nuestros circuitos los tenemos en un mismo proyecto, pero en este caso es de 0.62, ¿verdad? En la resistencia número 4, que es la que tenemos aquí, la de 75 ohmios, si se puede ver de esta manera, de 75 ohmios, y con en este caso con 62 vatios, ¿verdad? Aquí encontramos que los 62 vatios coinciden, ¿verdad? Y así sucesivamente con con los siguientes elementos, ¿verdad? De nuestro circuito. Al momento de nosotros querer, por ejemplo, en la resistencia número 5, al momento de que nosotros queremos revisar el amperímetro, por ejemplo, lo que podemos hacer es eliminar este cable que tenemos aquí. Lo eliminamos, ¿verdad? Agregamos un amperímetro. En este caso, como el amperímetro está, en este caso la batería está al revés, ¿verdad? Positivo lo tenemos de este lado y el negativo lo tenemos hacia el otro lado. Entonces, nuestro positivo va a ir hacia acá. Nuestro positivo. Y nuestra patita negativa del amperímetro va a ir hacia acá. Al momento de correrlo, nos tira un amperaje o una intensidad de 0.03 amperios. Y si lo miramos de esta manera, que sería esta resistencia, lo siento, la resistencia número 6 de 200 ohmios, tenemos que nuestro amperaje, ¿verdad?, es de 0.35. En este caso, si nosotros miramos nuestro amperímetro, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, que no hay ningún signo negativo por la misma situación que como explicaba. En este caso, en nuestro circuito tenemos la parte negativa, ¿verdad? La tenemos viendo hacia arriba, la parte positiva la tenemos viendo hacia abajo. De igual manera con nuestro circuito, ¿verdad? Y como tercer y último punto tenemos nuestro último circuito, que sería el circuito número 7. En este caso, en el circuito número 7 es muy parecido al circuito número 6, pero la diferencia es que la batería la tenemos entre la resistencia 5 y 6 y no entre la resistencia 5 y 4. Y de igual manera nuestra resistencia cambia el valor, nuestra fuente de alimentación, lo siento, cambia el valor. En este caso nuestra fuente de alimentación es 25. La primera batería o la primera fuente de alimentación es de 25 voltios y nuestra segunda fuente de alimentación es de 15 voltios, que sería la que tenemos de estos dos lados, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que tenemos aquí es es nuestro circuito, ¿verdad? Que al momento de correrlo aquí nos indica. Por ejemplo, nos pongamos de ejemplo la primera resistencia, que sería de 13.6 voltios, de 100 ohmios, 13.6 voltios. Si lo miramos de esta manera, coinciden. 13.6 voltios, 100 ohmios y con respecto a los amperios, ¿verdad? Tenemos que sería la intensidad que pasa sería de 0.1361. En este caso 0.14 al aproximarlo. La intensidad que pasa por por la primera resistencia. De igual manera, solo para terminar, ¿verdad? Acá tenemos nuestro batiómetro. En este caso, nuestro batiómetro, ¿verdad? Va a medir de igual manera la resistencia 4. Como explicaba, ¿verdad? Estas dos patitas tienen que ir en serie con el circuito y estas dos en paralelo con la resistencia, ¿verdad? Nos tiraría en este caso, 0.03 vatios, ¿verdad? 0.03 vatios. Y en este caso, en nuestro circuito, ¿verdad? Lo tenemos de igual manera. En la forma en que la hicimos como que manualmente, la tenemos de esta manera, que es la resistencia de 75 ohmios, la tenemos con 0.35.
0.0373, que al aproximarlo, ¿verdad? Nos daría esto, 0.03. Y esto sería todo, ¿verdad? En este momento.